Cuando se quiere olvidar la condición humana y se le quiere evitar al pueblo todos los riesgos de pensar, porque unos solos pueden pensar. Sin embargo, las democracias salen adelante. Se elija por votación popular una asamblea constituyente. Buenas tardes, damos inicio a la cuarta sesión del seminario 40 años, a 40 años del plebiscito de 1980, la Constitución y sus proyecciones. Esta transmisión es un esfuerzo conjunto y la organización de este seminario es un esfuerzo conjunto de las universidades Austral de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad de Valparaíso. Es por esto que la pueden ver en todas estas universidades y también en las redes sociales de YouTube y Facebook contexto-.cl. Hoy tenemos que tratar el tema, la constitución y la organización del poder, y para esto tenemos a 4 invitados que tendrán 15 minutos cada uno para exponer, y luego tendrán 5 minutos para hacer réplicas, observaciones o bien aclarar cosas que ellos hayan planteado en sus exposiciones. Contamos con la participación de la profesora Constanza Salgado, abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez; Diego Pardo, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile; Amaya Alves, abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción; Luis Cordero, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Recuerden entonces que sus preguntas deben dejarlas en las redes sociales de YouTube y Facebook, contexto-.cl. Y con esto ya doy paso a la primera expositora, que es Constanza Salgado. Tuvimos un pequeño problema, que no faltan estas cosas, y vamos a esperar que Constanza se incorpore de nuevo a esta transmisión para poder continuar con la exposición. Mientras tanto, recordar que este seminario se está transmitiendo por las redes sociales de las universidades y por el Facebook y YouTube de la red social contexto-.cl, que es donde deben dejar sus preguntas y de ahí nosotros se las plantearemos a nuestros expositores. También puedo contar que mañana esto termina con una sesión dedicada al fraude, contexto sociohistórico, que será moderado por Claudio Fuentes y contará con la panelista Hilary Giner, historiadora, profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales; Alfredo Riquelme, historiador, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Católica de Chile; Sergio Caniuqueo, historiador, investigador asociado a CIR; y Daniela Catino, abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, Ya, y vamos. no sé qué pasó antes porque yo lo seguí escuchando todo el rato. Así que nunca entendí qué pasó. Ya parto, entonces. De nuevo, bueno, entonces había partido con la idea de que las decisiones fundamentales sobre la organización del poder político pueden ser básicamente decisiones de dos tipos. Pueden ser decisiones que buscan limitar un poder que se entiende preexistente,
o decisiones que pretenden constituir un poder que no existiría sin la Constitución. La Constitución como una decisión del primer tipo, es decir, como una decisión que limita un poder preexistente, es característica de las denominadas monarquías constitucionales del siglo XIX. El poder del rey se fundaba en Dios, en la tradición y no en la Constitución, que era más que nada un límite a ese poder que ya existía. La Constitución de 1980 pretendía jugar ese rol precisamente durante la década de 1980. Se trataba de un compromiso del dictador, de la dictadura, que tenía un poder militar real con los gobernados sobre los modos en que iba a ver limitado su poder. En una dictadura, entonces, en vez de una monarquía constitucional, en una dictadura constitucional, la función que juega la Constitución es la de ser un límite al poder que se basa en una fuerza militar. El dictador se compromete, o por lo menos dice comprometerse, a respetar ciertas condiciones en el ejercicio de su poder. Fernando Atria ha señalado que si uno mira más de cerca las limitaciones que tenía el texto constitucional en los artículos transitorios, en su versión original, uno se podía dar inmediatamente cuenta que la dictadura no tenía voluntad de renunciar a ningún poder, pero que eventualmente se vio constreñida por las circunstancias. En una república, en cambio, el poder político no preexiste a la Constitución, sino que se funda en la Constitución. Una Constitución en ese sentido republicana o democrática, como son las constituciones de la mayor parte del mundo occidental, es el conjunto de decisiones fundamentales respecto a la forma de organización de un poder que es creado por la propia Constitución. El poder entonces se crea por la Constitución. En el caso de Chile, desde 1988, desde el plebiscito por el sí y el no, la Constitución ya no es un compromiso de limitación de un poder preexistente, sino la decisión de organización de un poder que se busca constituir. En ese preciso sentido, uno le puede conceder el punto a quienes sostienen que la Constitución del 80 es ahora la Constitución del 88 o la Constitución del 90, porque efectivamente la función política que cumple la Constitución a partir de 1988 es completamente distinta a la función política que tenía la Constitución durante la década de los 80. Sin embargo, no hay que exagerar, como lo han hecho Pablo Ruiz Tagle y Renato Cristi, respecto a la significación constitucional de los plebiscitos de 1988 o 1989, ya que las decisiones fundamentales de la Constitución se tomaron en 1980 y no en 1988 u 89. La Constitución de 1980 es el conjunto de decisiones fundamentales sobre la organización del poder político. Esas decisiones fundamentales, sin embargo, no se generaron todas en 1980. Varias de ellas responden a la tradición constitucional que incluso se puede remontar al siglo XIX. Algunas de esas decisiones de nuestra tradición constitucional se mantuvieron sin demasiados cambios, como por ejemplo el centralismo y la idea de Estado unitario. Otras de ellas fueron acentuadas, como por ejemplo el presidencialismo. Y en ese sentido uno podría decir que la centralización del poder en términos territoriales, en términos de la persona del presidente, es la forma del 80, pero en estricto rigor no es una decisión nueva de la Constitución del 80, sino que es una decisión que la Constitución del 80 tomó de la tradición constitucional. Acá uno podría decir muchas cosas del presidencialismo, quizás los otros panelistas lo van a decir, pero yo creo que esa es algo que puede ser criticado de todas las constituciones y no específicamente de la Constitución del 80. Solo quizás decir en relación al presidencialismo es que lo que llama la atención es que pese a todas sus facultades, las múltiples facultades que tiene en el proceso legislativo, no tiene facultades obviamente propiamente políticas como jefe de gobierno y por lo tanto como disciplinador de su coalición. Y como hemos visto, ello ha llevado a problemas de eficacia en relación a los últimos dos gobiernos. Pero hay decisiones importantes sobre la configuración del poder que la Constitución de 1980 innovó y tomó por primera vez. Se trata, en primer lugar, del sistema electoral binominal, de los quórums supramayoritarios para aprobar ciertas leyes, de los senadores designados, es decir, de los senadores no elegidos de manera directa por la ciudadanía, del control preventivo del Tribunal Constitucional y de un quórum excesivamente alto para reformar la Constitución que hizo extremadamente difícil que estas decisiones constitucionales, estas nuevas decisiones constitucionales pudieran ser removidas de la Constitución antes de que produjeran la deslegitimación política que podemos ver hoy día. Es importante notar, y yo me voy a referir a estas reglas ahora, es importante notar que no se trata solo de un conjunto de reglas discretas a las que el poder político tiene que sujetarse. Esa es una incompleta comprensión
reglas constitucionales operan y configurando el poder político. El poder político, uno podría decir, se configura a través de la cultura política que esas reglas incentivan. Así lo que hacen las reglas es hacer probable ciertos comportamientos y ciertas prácticas políticas, que luego esas mismas prácticas políticas y esos mismos comportamientos que las reglas incentivan son internalizados por los participantes. En esto quizás llama la atención que la ciencia política ha tenido mucha más claridad que los abogados y las abogadas. Arturo Valenzuela, Peter Schiavelli, Juan Pablo Luna, Claudio Fuentes, Claudia Hayes, entre varios, han destacado el daño que algunas de estas reglas han causado al sistema político. El sistema binominal es un sistema, como ya todos saben, electoral, cuyo objeto es producir un Congreso empatado, cuyo objeto era producir un Congreso empatado entre la derecha e izquierda, o en otras palabras, asegurar la representación paritaria entre la derecha y la izquierda con apenas la necesidad de obtener solo un poco más de un tercio del electorado. Eso obviamente no solo hizo difícil la configuración de mayorías políticas y por lo tanto mayorías que fueran capaces de cambiar ciertas reglas, sino que es un sistema que minimizó la importancia de las elecciones, ya que no incentivó la competencia entre las coaliciones políticas. No habían incentivos de presentar programas transformadores, ya que eventualmente la coalición tiene un cupo asegurado y no es probable, y no era probable, que existiera una mayoría, además que existiera una mayoría en el Congreso que pudiera concretar ese programa. El binominal incentivó también una política cupular. Esto lo han dicho muchos los cientistas políticos, en que las listas se arman por las cúpulas de los partidos y se negocian entre las cúpulas de los partidos con el objeto de asegurar el éxito del candidato elegido por la coalición, ya que básicamente el compañero de lista era un comodín. En que los cargos, en el fondo, una política en que los cargos están todos cuoteados. El sistema binominal entonces contribuyó a socavar no solo digamos, la forma en que se elegían los candidatos, sino que el sistema de partidos, que es clave en una configuración del poder democrático que se funda en la representación política. Entonces, aunque se haya eliminado el sistema electoral binominal en 2015, la práctica política popular y elitizada y la deslegitimación de los partidos sigue plenamente vigente. Y además siguen algunos senadores elegidos por el sistema binominal. Las reglas constitucionales que exigen quórums supermayoritarios para aprobar ciertas leyes, las que se denominan leyes orgánicas constitucionales, son reglas que no existen en ninguna parte del mundo. Una de las razones es que, sistema en el mundo democrático, digamos, una de las razones es que son reglas antidemocráticas. Son reglas que le dan un poder de veto a la mayoría para que pueda mantener el status quo, pese a que la mayoría esté a favor de su cambio. Esto deslegitima las instituciones políticas en la medida en que la ciudadanía va a observar que incluso las mayorías políticas, que incluso formar mayorías políticas es irrelevante para hacer las transformaciones sociales. La LOCE, la Ley Orgánica de Educación, tardó más de 25 años en ser modificada de manera relevante, ya que exigía la aprobación de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. En el intertanto, se hicieron varias modificaciones más o menos superficiales. Y el problema no fueron solo los niños que, digamos, vieron que no mejoró su educación, sino la deslegitimación del propio sistema político. No es casualidad que los estudiantes se hayan convertido en el movimiento político que primero cuestionó en la institucionalidad política. Estas reglas además, y esto lo muestra estas reglas además debilitan la democracia en la medida en que incentivan la negociación por fuera de las instituciones. Incentivan a que el proceso de formación de la ley se realice en gran parte en lo que se denomina la cocina, es decir, fuera del Congreso. Son cruciales también para la configuración del poder político las reglas que otorgan competencia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Estas reglas no operan solo el Tribunal Constitucional, como lo hizo tantas veces declarando la inconstitucionalidad de reformas educacionales, la inconstitucionalidad de reforma al CERNAC o de la gestión de las aguas. Estas reglas operan también solapadamente, ya que para evitar un riesgo de declaración constitucional de inconstitucionalidad, que obviamente tiene un alto costo político para el gobierno, la mayoría lo que hace es negociar las condiciones que la derecha impone. Entonces, lo que hacen estas reglas es incentivar una práctica política en la cual se hace necesario negociar permanentemente con la derecha para que ésta no requiera al Tribunal Constitucional.
Así que es importante destacar, y aquí es importante destacar algo que dijo Fernando Atria en el panel de ayer, de que el poder del Tribunal Constitucional fue extremadamente eficaz porque se vio respaldado también por una academia bien pinochetista que estuvo permanentemente acompañando a la derecha en sus interpretaciones acerca de la inconstitucionalidad de toda reforma que afectara el modelo económico y social. Como se puede ver, las reglas constitucionales contribuyeron a configurar un poder político neutralizado, es decir, un poder político incapaz de generar cambios institucionales relevantes. Un poder elitizado, cupular, que no tiene apertura a la ciudadanía y acostumbrado a consensuar todo. Acá consensuar no es consensuar entre la izquierda, centroizquierda, es consensuar con la derecha, más que a buscar mayorías por la vía de programas políticos sensibles a los intereses de la mayoría. Este es el poder político que floreció bajo la Constitución del 80 y este es el poder político que las reglas de la Constitución del 80 hicieron probable. Por supuesto, conjuraron otros, hablo de probable porque por supuesto conjuraron otros factores en esa neutralización. Factores que contribuyeron de manera importante fue en los 90 el miedo, la existencia de un poder económico altamente centralizado con poder político. Esto claramente se nota en las AFP, se notó en las reformas tributarias, en la reforma del Código de Agua. Un poder social muy débil e inorgánico, dada digamos, de la desarticulación de los sindicatos y el tejido social durante la dictadura, y la hegemonía global del neoliberalismo, que obviamente desprecia la política. Ahora, uno podría preguntarse por qué la Constitución del 80 buscó crear este poder neutralizado. Y aquí obviamente la respuesta es más o menos fácil. La dictadura le tenía miedo a la democracia. Si la dictadura miraba hacia atrás, hacia el pasado, le tenía miedo obviamente a las transformaciones sociales que habían ocurrido en la década de los 60 y el 70. Y si miraba hacia el futuro, sabían que el modelo neoliberal como el que iba a imponer era difícil que resistiera completamente inmune bajo una política democrática. Por eso crearon una institucionalidad que hiciera probable que incluso si se gobernaba la centro-derecha, no pudieran hacer transformaciones relevantes al modelo económico y social. Para concluir, solamente me gustaría destacar cómo la crisis de legitimación de las instituciones políticas, que llegó quizás a un nivel extremo en el 18 de octubre del año pasado, se corresponde de manera casi perfecta con la forma en que la Constitución del 80 contribuyó a configurar el poder político y con la consecuencia que ha tenido esa configuración del poder a los ojos de la ciudadanía. De nuevo, autores como Hayes, Fuentes, Valenzuela, Luna, Schiavelli, entendían ya, llama la atención desde el 2011, que las instituciones políticas estaban sufriendo una crisis de legitimación y nosotros los abogados no lo vimos. Todos ellos decían que existe una brecha entre ciudadanía y los agentes políticos, una brecha que se había acrecentado, que los partidos políticos habían perdido cercanía con las bases y la ciudadanía y que todas estas cuestiones habían pasado en una intensidad mucho mayor que en el resto de Latinoamérica en el mundo. Y terminó. Schiavelli ya en el 2016 afirmaba que se registra una percepción de la ciudadanía de que la política es de la élite y para la élite, y la sensación de que hay dos Chiles, uno que se beneficia del crecimiento económico y que es capaz de comprar su bienestar, es decir, comprar salud, educación, pensiones, y los otros muchos, que son ciertamente mucho más ricos, no sé si mucho, pero más ricos que durante la dictadura, pero que sin embargo no se ven beneficiados por el sistema ya que acceden a servicios sociales de baja calidad y que obviamente no les brindan las mismas oportunidades de desarrollo. Yo creo que esa percepción tiene fundamento, que esa desigualdad real de oportunidades es consecuencia del modelo económico impuesto y que el poder político que bajo la Constitución floreció ha sido incapaz de intervenirlo. Con eso me pasé creo que un minuto. No, perfectamente en el tiempo, un minuto Gracias. incluso menos. Gracias por tu clarísima exposición, Conza. Recordar que estamos en el seminario 40 años, que lo están transmitiendo las 3 universidades organizadoras, Austral, Diego Portales y Universidad de Valparaíso, y por estratégica con el medio electrónico El Mostrador. Y ahora vamos a dar paso a la exposición de Diego Pardo, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de estar hablando aquí entre tan ilustres colegas y también agradezco a toda la sala de máquinas que hay detrás de la transmisión, que han hecho un estupendo trabajo. El seminario ha estado realmente espectacular. Me alegro también y agradezco mucho las palabras de Constanza, porque
sirven mucho como un puntapié inicial que también entrega un panorama general y me permite a mí quizás entrar un poco más en el área chica del problema de la organización del poder en la Constitución de 1980. Yo en particular quisiera hablar considerando que nos convoca el plebiscito ocurrido el 11 de septiembre de 1980. Quisiera hablar en particular en cómo el plebiscito que está consagrado en la Constitución de 1980 organiza el poder político a partir de la Constitución del 80, es decir, constituye de cierta manera cierta realidad política y cómo esa realidad política que explica en parte la instauración de este plebiscito en la Constitución de 1980 nos permite entender retrospectivamente, quizás en un sentido un poco distinto o más profundo, qué es lo que ocurrió el propio 11 de septiembre de 1980, ¿no? Entonces me interesa primero que veamos en qué consiste el plebiscito que está en la Constitución de 1980 para ver si entendemos de mejor luz el plebiscito que ocurrió en 1980, ¿no? En teoría política y teoría constitucional es típico hablar del plebiscito nacional o general como una forma de democracia directa, ¿no? La democracia directa consiste básicamente en la conducción de los asuntos legislativos y gubernamentales de propia mano por el pueblo, esto es, no a través de sus representantes u otros oficiales del Estado, ¿no? Pueblo, en términos de la democracia directa, se entiende básicamente en términos negativos, ¿no? Pueblo consiste en todo individuo o todo grupo que no es oficial del Estado, no es un magistrado, no es un representante, etcétera, ¿no? En base a este análisis hay básicamente una división entre dos formas de mecanismos de democracia directa. Uno son los mecanismos de democracia directa local, de participación comunal. Por ejemplo, lo que ocurría en Grecia, o los típicos, la Grecia clásica en Atenas, o los típicos town meetings de Norteamérica, o también los cabildos, los consejos comunales o las alcaldías, ¿no? Esa es una forma de democracia directa, y yo diría que es la paradigmática de democracia directa, y por otra parte entendemos que existe un plebiscito general o nacional. El plebiscito general o nacional, y el plebiscito que está establecido en la Constitución del 80, una instanciación de ese plebiscito, ¿no? Tiene un carácter peculiar frente a estas formas de organización de la democracia directa local o comunal, ¿no? En el sentido comunal, la democracia directa en general pretende ser justificada en términos a posteriori. La idea es que vecinos, comunas, grupos discutan problemas que le atañen directamente a ellos, deliberen cómo solucionarlos, porque son problemas que, por decirlo en cierta forma, se mantienen por debajo del radar de la política nacional, ¿no? Y entonces la justificación que hay ahí es que nadie más que quienes ejercen ese poder directo saben o conocen en mejor forma qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las soluciones a sus problemas específicos, ¿no? En el caso del plebiscito nacional, en cambio, su justificación es más a priori, ¿no? La idea de un plebiscito nacional o general es que se justifica en tanto, en cierta medida al menos, el plebiscito nacional expresa la soberanía popular, o se entiende como una expresión de la soberanía de todo el pueblo, ¿no? Reunido, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Bueno, primero es importante por ese margen de justificación y en segundo lugar es importante porque la Constitución de 1980 consagra precisamente esas dos formas de democracia directa, ¿no? En el artículo 118, inciso quinto, la Constitución consagra la potestad que tienen las municipalidades para convocar una consulta no vinculante para resolver materias de su competencia, ¿no? Cada municipalidad entonces puede convocar este tipo de consulta. Y por otra parte, el artículo 128, inciso cuarto y 129 de la actual Constitución, de la Constitución vigente, consagra el plebiscito general o nacional, ¿no? Y quiero referirme en particular a este plebiscito y que tratemos de entender cómo organiza el poder, ¿no? Yo caracterizaría al plebiscito general o nacional en base a dos elementos básicos o mínimos. No sé si el resto de la mesa estará de acuerdo, pero lo pongo sobre la mesa, ¿no? Yo diría que en primer lugar lo que hace el plebiscito nacional o general es garantizar un mecanismo de democracia directa mínimo o marginal, ¿no? O sea, las condiciones para que tenga lugar el plebiscito son inverificables o se verifican solo en casos extremadamente peculiares, ¿no? Y quiero que discutamos eso en algunos breves minutos, ¿no? Y la segunda característica que está estrechamente vinculada a esta primera característica es que el
creo que el plebiscito establecido en la Constitución de 1980, el del artículo 129, incluso en este ámbito mínimo y marginal, está orientado para reforzar la autoridad presidencial, ¿no? Es decir, está orientado a reforzar la legitimidad plebiscitaria del presidente de la República. Las dos características, creo, se entienden acompañadas, ¿no? Para que, en primer lugar, ¿por qué es mínimo y marginal? Para que se convoque al plebiscito, según la Constitución de 1980, tiene que verificarse algunas condiciones sorprendentes, por decirlo menos, ¿no? Muy excepcionales, ¿no? Tiene que haber una controversia entre el Congreso y el presidente referida o que tenga por objeto a un proyecto de reforma constitucional que haya sido observado por el presidente y que haya sido vetado por los 2/3 de los diputados y de los senadores en ejercicio, ¿no? Entonces, el presidente puede o bien someterse a la insistencia del Congreso, es decir, al proyecto que aprobó el Congreso por los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, o bien convocar a la ciudadanía a un plebiscito, ¿no? Entonces tiene que producirse, si se fijan, una controversia no solo entre el Congreso y el presidente, ¿no? Tiene que escalar esta controversia de forma tal de que se produzca una votación de 2/3 en los diputados y con los senadores en ejercicio, ¿no? Y recién ahí el presidente se encuentra autorizado y tiene a su disposición la convocatoria a plebiscito, ¿no? Por fuera de estos dos plebiscitos, del plebiscito municipal y del plebiscito nacional, no existe la posibilidad de convocar a otros plebiscitos, es decir, esto no es un permiso que tiene. O sea, el presidente solo está autorizado a convocar este plebiscito en estas condiciones y no en otras, ¿no? Y eso explica en parte, o explica centralmente por qué uno podría pensar que el plebiscito, así como está estructurado, refuerza la autoridad presidencial y la legitimidad plebiscitaria, ¿no? Así como está estructurado, la refuerza porque, si se dan cuenta, a pesar de que la controversia es en un proyecto de reforma constitucional, lo que ocurre es que el presidente convoca el plebiscito cuando él o ella lo determina, ¿no? Entonces, cuando se verifican estas condiciones, depende del presidente convocar al plebiscito, ¿no? Y entonces el Ejecutivo, uno puede pensar que ciertamente cuenta con mejores herramientas para determinar el eventual resultado del plebiscito y tendríamos que tener un presidente muy incompetente para convocar un plebiscito cuando sabe a ciencia cierta de que va a perder, ¿no? Es decir, el presidente va a convocar al plebiscito solo cuando el fruto de ese plebiscito sea un reforzamiento de su autoridad presidencial. Por ejemplo, en el caso del 10% de la AFP, era evidente que no había un margen para, si la controversia acerca de la reforma constitucional que lo consagró escalaba, no había margen para que el presidente Piñera convocara un plebiscito porque era obvio que iba a perderlo, ¿no? Y por lo tanto el gobierno se plegó, ¿no? Y entonces depende del Ejecutivo si convoca o no al plebiscito, incluso en estas circunstancias extraordinarias, ¿no? Y eso muestra, creo, acompañado con otra característica principal, cómo esto refuerza la autoridad plebiscitaria del presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo depende del presidente la convocatoria, sino que cuando el presidente convoca un plebiscito, lo que está haciendo desde el punto de vista sistemático, es decir, la sala de máquinas de la Constitución de 1980, lo que está haciendo el presidente es convocar al mismo electorado, teóricamente, al mismo electorado que lo eligió a él o a ella, para resolver la controversia entre el Congreso y el presidente, ¿no? Entonces, el plebiscito que está en la Constitución de 1980 estructura una contraposición entre la legitimación plebiscitaria del presidente y la legitimación representativa del Congreso y hace que el presidente decida la oportunidad para que esa controversia sea resuelta precisamente por el mismo electorado que unos años antes decidió que la persona que ocupa el cargo presidencial estuviera ahí, ¿no? Es decir, toda este embudo por el cual se desarrolla la convocatoria a plebiscito está orientado en la Constitución de 1980 y estas son disposiciones modificadas de las originales, ¿no? Pero en las originales también tenía el mismo procedimiento, con distintas mayorías y distintos pasos, pero era básicamente el mismo procedimiento, ¿no? Toda la orientación del plebiscito está destinada a que se prefiera o a mostrar o exhibir la preferencia que tiene la Constitución de 1980 por la legitimación plebiscitaria frente a la forma de legitimación
representativa parlamentaria, ¿no? Entonces yo creo que el resumen de este primer ejercicio sistemático que estoy haciendo es ese, ¿no? El plebiscito consagrado en el artículo 129 de la Constitución de 1980 exhibe el compromiso de la Junta y de los controladores civiles de la Constitución, es decir, de los civiles redactores de la Constitución, exhibe la preferencia de la legitimidad plebiscitaria del presidente vis a vis la legitimidad representativa parlamentaria, ¿no? O sea, es un eslabón, exhibe la muerte de la representación o la ejecución de la representación parlamentaria frente a la elevación de la legitimación plebiscitaria, ¿no? Ahora, solo con el afán de ser particularmente molesto, permítanme citar el retrato que escribiera Karl Marx acerca de la legitimación plebiscitaria de un presidente francés, ¿no? De Napoleón III. Cito a Marx, ¿no? Cito: mientras que los votos se dispersan entre los 750 diputados de la Asamblea Nacional, en la elección del presidente se concentran en un solo individuo. Mientras que cada uno de los representantes del pueblo solo representa a este o a aquel partido, a esta o a aquella ciudad, o incluso la mera necesidad de elegir a uno cualquiera que complete el número de los 750, el presidente es el elegido de la nación. Y el acto de su elección es el gran triunfo que se juega una vez cada 4 años el pueblo soberano. La Asamblea Nacional, el Parlamento, ¿no?, está en una relación metafísica con la nación, mientras que el presidente elegido está en una relación personal, ¿no? La Asamblea Nacional representa las múltiples facetas del espíritu nacional. En el presidente se encarna este espíritu. El presidente posee frente a ella una especie de derecho divino. Es presidente por la gracia del pueblo. Termino la cita de Marx, ¿no? ¿Por qué lo traigo a colación? Yo no voy a sostener aquí que Pinochet, aunque haya sido un extraordinario lector, según decía Gyart, haya leído este fragmento de Pinochet, pero me da la impresión de que el retrato que traza Marx es muy cercano al retrato que tiene la Junta de la autoridad plebiscitaria presidencial, que es la que está consagrando la autoridad de 1980. No es tampoco un retrato tan polémico, ¿no? Desde luego el retrato se le aplica a Napoleón III o a Paul von Hindenburg de Alemania, pero también se le puede aplicar a Woodrow Wilson o a Charles de Gaulle o a Gandhi, ¿no? Yo no creo que sea un retrato que es patrimonio propio del presidencialismo chileno. A lo que voy es que el plebiscito muestra básicamente cómo esta imagen del presidente, o sea, el plebiscito exhibe cómo esta imagen del presidente vis a vis la imagen de la representación parlamentaria se encarna en la ideología de la Constitución de 1980 de sus redactores, ¿no? Si quisiéramos ver, o sea, la ideología, me queda muy poco tiempo, quiero cerrar con esto, ¿no? No hay una sola ideología en la Junta, ni en los civiles que apoyaron la dictadura, etc., ¿no? Y se ha hecho un buen trabajo, aunque todavía hay mucho por hacer, por desentrañar los rincones de esta Junta. Yo diría que al menos hay 2 ideologías, hay una ambigüedad, ¿no? Hay una ideología nacional conservadora, cívico-militar, nacionalista, ¿no? Y hay otra ideología neoliberal, thatcheriana, etcétera, ¿no? Nosotros sabemos algo de eso y algunos de los paneles anteriores se han mostrado por eso. Y yo quiero yo sostendría, si tuviera más tiempo, que la ambigüedad de ideológica de la Junta fue performativamente resuelta a través de la celebración del plebiscito del 11 de septiembre de 1980, ¿no? El plebiscito del 11 de septiembre de 1980, desde luego, fue un fraude, como dice Claudio Fuentes, a quien tenemos que agradecerle esa denominación tan característica que nosotros solemos usar ahora, y también fue una forma de congraciarse con la comunidad internacional, y etcétera, etcétera. Pero creo que en un sentido profundo lo que ocurrió en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980 fue el matrimonio entre estas 2 caras de la Junta militar, ¿no? Por una parte la neoliberal y por otra parte la nacional conservadora, ¿no? ¿Y qué se hace mediante este matrimonio? Se ataca a 2 enemigos comunes, ¿no? Por una parte del matrimonio se ataca a la representación parlamentaria, ¿no? Y Chile tiene cierta historia de representación parlamentaria, y por otra parte se ataca al poder popular o a la democracia directa genuina, ¿no? Que es la que ocurre en grupos sociales pequeños a nivel municipal, territorial y de participación directa, ¿no? Creo que
sonó mi alarma, así que voy a parar aquí, pero muchas gracias por su atención y espero ansioso la discusión. Muchas gracias, Diego. Casi perfectamente en el tiempo. Vamos a ir ahora, después de esta interesante reflexión sobre las características del plebiscito, que dejaste ahí algo ya sobre la mesa para discutir después, a la exposición de Amaya Alves, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha? Porque esa es la pregunta que hay que hacer, ¿sí? Perfecto. Agradezco la invitación que me formulara Claudio Fuentes y Domingo Lovera, pero agradezco en realidad a todas las instituciones que se han comprometido con esta conmemoración, que no es una celebración. Yo pienso que es un minuto de reflexión para pensar en quizás lo que queremos hacer distinto. Esa es la perspectiva desde la cual yo lo abordé. Agradezco a la Universidad de Valparaíso, a la Universidad Austral de Chile y a la Universidad Diego Portales. Agradezco que hayan hecho un esfuerzo por traer académicos de distintas partes de Chile. La pandemia nos ha ayudado un poco a quienes vivimos en regiones a participar en términos equitativos con nuestros colegas de Santiago. Agradezco que sea un panel paritario, pienso que en eso también generalmente a las académicas mujeres nos cuesta un poco más visibilizar nuestros trabajos. Yo no sé si los voy a decepcionar parcialmente, porque no voy a hacer algo tan teórico. Pensé, cuando se me presentó la oportunidad de hablar de la distribución del poder, pensé hablar de una de mis líneas de investigación, que es en relación a los pueblos originarios, y ver cómo la Constitución del año 80, no solo en el texto original, sino que su implementación en el tiempo, ha realmente excluido a los pueblos originarios desde distintas perspectivas, y lo voy a fundamentar en el catálogo de derechos actualmente vigente. Ahora, evidentemente han habido ciertos cambios, han habido ciertas, yo diría, pequeños avances, pero el desafío es enorme para lo que se viene. Así que la siguiente transparencia, y saben, esta realmente me parece que es algo que permea todo el debate constituyente y que está en el centro de aquello que se hizo la Constitución del año 80, pero tendría que decir, para ser justa, que no es solo la Constitución del año 80, todos los textos anteriores desde el año 1810, el primer reglamento constitucional es de 1811, todas ellas tienen las ideas traídas desde el imperio, desde Europa, y en sostener que esas son las únicas ideas posibles, digamos, de dar lugar a lo que se llamaba la norma civilizada. O sea, teníamos que copiar las normas del imperio, las normas que venían desde España, porque quienes habitaban esta tierra con antelación, a pesar de que tenían sus propios sistemas jurídicos, eran sistemas jurídicos que no prevalecieron, que no se respetaron, que no ocuparon un lugar en las normas del Estado, digamos, de las nacientes repúblicas. Y la verdad es que en el trabajo que me ha tocado hacer en un poco, podríamos decir, de campo, todavía se comunica esa superioridad. Cuesta pensar, pensemos por favor, quienes estamos aquí y nos ha tocado por años enseñar qué espacio le hemos dado al ordenamiento jurídico de cualquiera de los pueblos indígenas que habitan Chile. O sea, cuando explicamos ordenamientos jurídicos decimos que pertenecemos a la tradición del derecho civil. Bueno, eso es súper debatible. La tradición del derecho civil es una de las tradiciones jurídicas posibles, pero existen otras. El pueblo originario mapuche, del cual yo me autoidentifico, tiene un régimen jurídico propio que es el ASMAPU, y el ASMAPU tiene reglas de derecho diversas en distintos ámbitos del derecho nacional, y eso está en el origen del conflicto. Entonces a mí me parece que tenemos que abrirnos a pensar que existen múltiples tradiciones del derecho y que existen fuentes del derecho de origen no estatal. Pensemos, por ejemplo, cómo comunicamos en Introducción al Derecho que la costumbre solo es según la ley. Eso ya es una limitación enorme a los ordenamientos jurídicos de pueblos originarios. La siguiente. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles pueblos originarios habitan en Chile? Y fíjense ustedes, no sé si lo saben, pero hace 2 días atrás se reconoció legalmente en Chile
pueblos que preexistían a la llegada de los españoles, que es el pueblo chango. Se aprobó en el Congreso Nacional después de más o menos 20 años de lucha por ese reconocimiento, y originalmente no estaba en la ley indígena, la comunidad del pueblo originario chango. Está todavía pendiente la del pueblo Selknam. Existen, por ende, 9 pueblos originarios legalmente reconocidos. Ahora se incorpora el 10º, el pueblo chango, con mucha alegría lo comento. El 80% en términos numéricos son mapuches, y existe desde el año pasado un pueblo tribal reconocido legalmente en Chile, que es el pueblo tribal afrodescendiente, con una ubicación en el norte de nuestro país, en la zona de Arica. De acuerdo al censo, que es el único dato público que tenemos, el 12,8% de toda la población se autoidentifica como indígena. Y esto es bien duro como dato estadístico, porque un porcentaje no menor de la población se autoidentifica, y en Chile nuestro ordenamiento siempre le ha dado la espalda. La siguiente. Yo quería ver algunos ejemplos del ordenamiento, simplemente antes de entrar al texto de la Constitución. Ustedes legítimamente podrían decir desde cuándo que el derecho internacional se preocupa de los pueblos originarios, los ve como sociedades permanentes o los considera sujetos de derecho internacional. Y esto es importante porque yo diría que durante un buen tiempo el derecho internacional estuvo al servicio de quienes estaban en el poder. Podríamos decir, hubo un derecho internacional contra los pueblos indígenas. Piensen ustedes, es que a veces enseñamos estas cosas y no siempre vemos la consecuencia jurídica respecto de los pueblos originarios. Piensen ustedes en el principio del uti possidetis, que es el principio base con el cual se crea el Estado de Chile. El uti possidetis, sobre todo el iure, hablaba de una soberanía ficta sobre todo el territorio delimitado. Desde que se empezó a ocupar en el siglo XIX, el uti possidetis significó el término de una serie de acuerdos políticos que preexistían entre el Imperio Español y los pueblos originarios. Estoy pensando en el Tratado de las Canoas con los huilliche, en el Tratado de Quilín con el pueblo mapuche, después ya durante la República el Acuerdo de Voluntades con el pueblo Rapa Nui, porque se asumía que los pueblos tenían el control efectivo del territorio. Y ese es un principio de derecho internacional que muchas veces se exhibe como un gran logro del derecho internacional latinoamericano, y a mí me parece que es el derecho internacional contra los pueblos, ¿sí? Hay numerosos, digamos, tratados en el último tiempo. Es importante porque no siempre son relevados como normas, digamos, internacionales, pero en muchos casos parte del ordenamiento interno. La siguiente. Y aquí quiero ir a algunos ejemplos concretos de la actual Constitución que yo creo que tenemos que mirar con mucha detención para trabajar en la nueva Constitución. A mí me parece que sería un fracaso que el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que estimo de justicia y ojalá que lo veamos, que lo concretemos, porque lo debemos a la comunidad internacional desde el año 2004 en un acuerdo amistoso en el sistema interamericano, Huenteao-Veroiza, lo prometimos en el acuerdo de Nueva Imperial antes del regreso a la democracia, o sea, deudas políticas hay muchísimas en este punto. Existen más de 10 proyectos de reconocimiento constitucional que han quedado en el Congreso sin ser aprobados, digamos, completamente tramitados, pero la Constitución está construida para invisibilizar. Cuando habla del poder de político unitario, evidentemente ahí está ese hiperpresidencialismo, esta idea de que la soberanía reside en la nación en términos unívocos, esta, en el fondo, coherencia entre Estado y nación, evidentemente es ficticia, está impuesta, y de alguna manera hace oídos sordos a ese deber que impone el artículo 5º y 2º de incorporar en el catálogo de derechos fundamentales los tratados internacionales ratificados y vigentes como un límite a la soberanía. ¿Por qué digo esto? Porque recién hablé de los tratados de derechos humanos que sí reconocen a los pueblos originarios, que les da el carácter de sujetos de derecho internacional, y podríamos ir a la siguiente, y en buena medida en el trabajo que hago con comunidades principalmente mapuches, también recientemente Rapa Nui, me doy cuenta que el Estado no ha asumido que los deberes que tiene respecto a los pueblos originarios son obligaciones de derechos humanos que forman parte del catálogo. Me parece que ahí se produce una especie de disociación entre
un trato paternalista todavía respecto de los pueblos, siempre supeditado al modelo. Estoy pensando en proyectos de desarrollo energético, en uso de caudales de agua para embalses, digamos, concesiones mineras, derechos reales de aprovechamiento de agua, etcétera. No se ve los derechos que tienen los pueblos originarios como titulares de derechos fundamentales. Abajo hice un pequeño listado de todos los acuerdos políticos que sí supuestamente le han reconocido. La siguiente, y ahora sí quisiera, porque me quedan un par de minutos nada más, relevar o caracterizar cuáles serían, en el fondo, un poco las condiciones bajo las cuales se podría reconocer ese derecho propio bajo los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos. Lo primero es abrirnos a esta titularidad de derechos colectivos. Es importante porque no es solo la de los pueblos. Recuerden que las obligaciones en materia medioambiental también tienen titularidad colectiva difusa. Están los derechos sociales. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales los derechos sociales que están configurados en el catálogo son tan mal comprendidos, mal debatidos, porque no está en la lógica de la Constitución del año 80 la titularidad colectiva. Después hay que abrirse a esta idea de que los derechos que tienen los pueblos originarios no se ejercen sobre un territorio respecto del cual se va a exhibir un título de dominio individual privado. Eso es completamente ajeno a la cosmovisión de los pueblos. Se ejercen sobre hábitat. Y hábitat son espacios físicos amplios respecto de los cuales no se tiene un título de dominio, sino que lo más probable es que se tenga un título histórico e inmemorial. Y entonces, evidentemente, y si pasamos a la siguiente, tenemos algunos derechos. Yo pensé al menos distinguir tres ámbitos, y en eso me baso en un artículo muy bueno que tengo que agradecerle a Claudio Fuentes y a Juan Fernández, que hablan de los 4 mundos en el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios. Me pareció que era interesante, es una división que yo creo que va a ser útil, y un poco da cuenta de esta necesidad de abordar el tema en profundidad. No basta con que un artículo diga en Chile existen pueblos originarios. Si vamos a reconocer esa pluralidad, nos tenemos que abrir por un lado al pluralismo jurídico y por otra a que el catálogo de derechos fundamentales esté permeado de esa pluralidad. Y les voy a dar solo algunos ejemplos. En materia de derechos civiles y políticos, pienso que evidentemente el reconocimiento de los pueblos originarios desde una perspectiva de plurinacionalidad, o sea, ese cambio de las bases de la institucionalidad hacia un Estado plurinacional significa claramente examinar y revisar todos los artículos del capítulo 2, porque evidentemente no solamente tendrá que hablar de la nacionalidad chilena, tendrá que hablar de la adscripción a todas las otras naciones que coexistan dentro del Estado chileno. Tendrá que hablar de la ciudadanía, porque si va a reconocer derechos civiles y políticos a los pueblos originarios, tendrá que existir ciertas autonomías, en que haya elecciones, y seguramente elecciones que debieran ser coherentes con los sistemas propios de los pueblos originarios. No necesariamente es un voto en urna, existen otros modelos que deberán ser reconocidos dentro de la ciudadanía de esos pueblos. Y también, evidentemente, el derecho a ser candidato, ¿no es cierto? Y en parte todo el debate que está hoy día digamos, un poco vigente en buena parte del mundo. En esto, por ejemplo, en derechos políticos, el propio Claudio en su artículo dice que de los 59 países que ellos revisan en términos comparados, 10 tienen altos niveles de derechos políticos, y nombra ahí a Zambia, Malasia, Indonesia, entre otros. Es importante decir que el derecho comparado tiene una función muy relevante, porque el derecho comparado no es obligatorio, el derecho comparado tiene fuerza argumental. Por eso es importante señalar la razón por la cual se compara con un país o con otro. El siguiente. Luego tenemos derechos que son territoriales, y aquí me gusta mucho que casi no se lea el texto de la Constitución vigente en este muy bonito, a mí me parece, diagrama de la cosmovisión. Por lo menos yo lo vi en una presentación del pueblo lafkenche cuando hablaba del rol que tenía el agua en su cosmovisión, porque en definitiva es todo. En definitiva, el ser humano es un ente más titular de derechos, pero la naturaleza también es titular de derechos. Todos los entes vivientes tienen titularidad de derechos y no es posible disociar. Y entonces,
el modo como la trata el actual catálogo, el 19, numeral 23 y 24, evidentemente casi no hay espacio para la propiedad comunal indígena. Esta idea de no subdividir en pequeños espacios, esta idea de separar la tierra del agua, esto es incomprensible en la cosmovisión indígena. La protección, por ejemplo, que hacen del medio ambiente, con la referencia al legislador, ¿no es cierto?, con estas nociones de umbrales de contaminación. Esto no tiene nada que ver con el modo en que los pueblos originarios comprenden el rol de los ecosistemas. Y por eso va a ser necesario, como digo, una revisión completa, ya no solo de las palabras utilizadas en la norma, sino que del significado más profundo que ésta tiene. La siguiente. Y el tercer tipo de derecho que quería hablar son los derechos culturales. Y a propósito puse una imagen de Rapa Nui. ¿Por qué digo esto? Porque los derechos culturales que forman también parte del catálogo, y ahí se referencia no solo por ejemplo, a una revisión en materia de propiedad intelectual, hemos tenido numerosos casos, y lo vemos, del uso de palabras en los idiomas propios de los pueblos, sin ninguna autorización. Hay en materia de salud, un sistema de salud intercultural que debiera ser respetuoso de los modelos de sanación de los pueblos, y también en materia de educación, no solo derechos lingüísticos, es mucho más profundo que eso. Pero respecto de Rapa Nui, hace poco hubo un caso bastante, digamos, noticioso respecto del modo de interpretar dos textos de la ley Pascua. Y lo único que quiero decir, porque ese caso ya está resuelto, que es importante saber que los derechos culturales y en general todos los derechos de los pueblos son dúctiles, van evolucionando en el tiempo y por tanto no tenemos que tener una mirada esencialista. Los indígenas no son solo quienes están en esa foto, los indígenas son personas como yo, que nos dedicamos a la academia y que tenemos una mirada del siglo XXI. Yo creo que es importante abrirse a que tenemos que crear una constitución que supere esta invisibilización de la constitución del año 80 y que abra espacio para el mundo indígena, para los pueblos originarios del siglo XXI. Y termino con la siguiente, ahí ya termino. Me parece que la última debe ser recordar que el Estado tiene un deber fiduciario. Eso significa que el Estado tiene que hacerse cargo de los errores cometidos en el pasado. A mí me parece que buena parte del conflicto, especialmente con el pueblo originario mapuche, es fruto de los errores del Estado de Chile, de las actuaciones de mala fe. A lo mejor tiene que revisar los parlamentos y los acuerdos celebrados con antelación, tiene que revisar las promesas incumplidas, tiene que armonizar el derecho internacional de los derechos humanos y, para ser mucho más concreta, ahora tiene que aprobar escaños reservados para el proceso constituyente para cada uno de los pueblos originarios chilenos, porque ese sería realmente el ejercicio del derecho de autodeterminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amaya, por esta reflexión que es parte de la agenda urgente y que sabemos que nos falta tanto conocimiento en esta materia, así que está muy bien que te hayas tomado un minuto más. Y ahora vamos a ir a la exposición final de este seminario 40 años del académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Contreras. Ay, el mute. ¿Ahí sí? Ahí sí. Bien, había comenzado. Bien, que muchas gracias a todas y a todos. Y yo voy a propósito de la invitación a hablar sobre la Constitución y la organización del poder, yo quizás voy a hablar de algo que algunos de ustedes podrán deducir como profesor de administrativo que soy, de Derecho Administrativo, pero que me parece relevante discutir en el contexto en el cual se dio el debate del 80 y cómo se llegó. No voy a hablar del Pacto Constitucional del 43 y probablemente de la institución que mejor ejemplifica, en mi opinión, el mecanismo de control del presidencialismo. Yo tenía unas láminas, y eso tiene que ver con la idea del cuarto poder, ¿no? El Pacto Constitucional del 25, aquel que todos hacen referencia como la constitución del régimen presidencial, esa afirmación suele olvidar, y esto es un error que solemos cometer los profesores de Derecho en general,
es que pese a la pretensión de ordenar todo en torno al presidencialismo, ¿no? La Constitución del 25 es un proyecto de distribución del poder incompleto, en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, yo diría que desde la perspectiva de la distribución territorial del poder, ¿no? La pretensión de descentralización de la Constitución del 25, que es muy fuerte, queda condicionado, y esto es bien relevante porque forma parte de nuestro pasado institucional, queda condicionada a la idea de la ley que implemente la descentralización. Esa ley nunca se dictó y por lo tanto el régimen del poder bajo la Constitución del 25 solo aumentó en su sistema de descentralización. Por la otra, y por todo el debate que nosotros habíamos tenido previamente, la necesidad de tener un sistema de control del poder, ¿no? En esta idea que muchos de los que están acá se van a reír, ¿no? De crear tribunales de lo contencioso administrativo, terminó dando origen a una gran discusión esotérica, pero lo cierto es que bajo la práctica institucional del 25, los jueces prácticamente no se involucraron con las decisiones del poder público, entre otras razones porque esos tribunales no existían. Eso dio origen a una Corte Suprema que vistió los problemas públicos como de derecho privado y sencillamente no dio solución a problemas públicos. Esto es bien importante en el contexto de aproximarse al debate que se genera en el diseño institucional después del golpe, ¿no? Y lo tercero es que lo que también solemos olvidar es que el pacto constitucional del 25 solo se regulariza del 32 en adelante, ¿no? Entre medios tenemos muchísima controversia, tenemos golpe de Estado, tenemos gobiernos provisorios, y eso da origen a una gran cantidad de legislación que quedó dando vuelta y que nos va a pasar la cuenta varios años después. ¿Por qué eso es tan importante? Porque, como ha dicho alguna literatura, que por cierto no viene del derecho público chileno, ¿no? Lo que sucede en ese periodo es que el sistema presidencial sigue descansando en el consentimiento de los partidos. Entonces, esa idea de presidencialismo fuerte del 25 es una idea que está mediatizada por la práctica institucional. Y el pacto fundacional del 43, en resumen, se traduce en lo siguiente, que yo creo que es importante tener presente para el contexto en el cual nos encontramos. El pacto del 43, plena Segunda Guerra Mundial, las prácticas institucionales del Congreso, con acuerdo del Ejecutivo, habían superado la Constitución. El Congreso delegaba sistemáticamente en el presidente muchísimas atribuciones. Segundo, se aprobaron legislaciones de emergencia entre medio. Y por lo tanto había pleno consenso de que habían algunas prácticas inconstitucionales, entre otras aquellas que estaban vinculadas al gasto público. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, concentremos todas las iniciativas, incluyendo la de gasto, en este tipo de aspectos, en el presidente de la República. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de que esa institución que habíamos creado el 27 tras la Comisión Kemmerer pensaba en las finanzas públicas, en verdad se traduzca en una autonomía constitucional que ya venía desde el 27, no solo controlando la inversión de los fondos públicos, que va a ser muy determinante en la historia institucional chilena, sino que lo determinante es que venía controlando la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones. Antes que los constitucionalistas se obsesionaran con el Tribunal Constitucional, omitieron la existencia y la posibilidad de que fuese la Contraloría la que estaba decidiendo qué era la Constitución en términos de implementación, ¿no? Y eso sucedió durante muchísimos años en el sistema institucional chileno. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué el pacto del 43 es tan relevante? Es relevante porque la decisión deliberada del Congreso, el 43, es que sea ese organismo, que tiene este nombre tan poco sexy, que se llama Contraloría General de la República, el que controle efectivamente el presidencialismo. Esa es la pretensión. Una pretensión que a pocos años de implementarse tiene su primera gran crisis, que es la acusación constitucional en el año 1945 contra el Contralor Vigorena, ¿no? Que había sido un profesor de Derecho Administrativo y además decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Qué le imputa el Congreso a Vigorena? No haber controlado la legalidad sustantiva de decretos de renovación de faena. En resumen, le cuestiona que hiciera una interpretación de las reglas del control presidencial simplemente formal. Y lo que tenemos en adelante, que es lo que va a pasar del 50 al 73, es que la Contraloría diseña todo un sistema institucional basado en un mecanismo de control del poder, del presidencialismo en particular, pero teniendo como eje tres cosas, ¿no? Tres cosas en una sola mano, que es lo relevante, ¿no? Una, va a ser controlar la legalidad y la constitucionalidad, pero no solo desde el punto de vista meramente formal,
sino que también desde el punto de vista de la acreditación de los hechos. Eso hace que muchos contralores del periodo tengan conflicto con todos los presidentes de la República. Algunos en la prensa y otros no, pero esencialmente con todos los presidentes de la República. Dos, que el mecanismo de fiscalización de la inversión de los fondos públicos en la misma mano lleva a que la Contraloría comience sistemáticamente a pensar un mecanismo del control del Poder Ejecutivo y del presidente en particular en la gestión operativa del Estado. Y eso se va acumulando. Se va acumulando y, por cierto, cambia la racionalidad incluso sobre la cual había sido diseñado el modelo del 27. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la reforma del 43, que permite este desarrollo de control progresivo al presidencialismo, se hace al margen de los tribunales. Los jueces no tienen un rol protagónico en esto, ¿no? Segundo, sustituye al control del Congreso, lo que es irónico. El Congreso lo que hace en este periodo es más bien delegar en el presidente una serie de atribuciones. De hecho, buena parte de una cantidad importante de reformas se hacen consentidamente al delegar el Congreso en el presidente de la República, y por lo tanto el escrutinio queda irónicamente en un órgano que se transforma en el cuarto poder. Esta es la explicación que hace la discusión teórica del 45, en manos de un órgano sin legitimación democrática. Por eso, en el sistema institucional chileno existe una cierta obsesión con la autonomía constitucional. Cuando se redacta la Constitución del 80 y está pensando en la autonomía del Banco Central, que por cierto tiene toda una explicación en el modelo de Banco Central, la verdad es que la solución institucional de esa autonomía, alejado del mecanismo de control democrático, está en rigor en la reforma del 43. ¿Y esto por qué importa? Importa porque cuando viene el golpe, la Contraloría siguió administrando el control de legalidad y el control de constitucionalidad. El año 74 permitió que los particulares, de hecho, pudieran ir a solicitarle opinión y decisión. Y me quiero detener específicamente en un momento antes de proyectar lo que esto significa, ¿no? Cuando la dictadura comienza a pensar su modelo refundacional y pasan todas las instituciones, ¿no? El Poder Judicial pidiendo judicialismo y la Contraloría más o menos cuenta su desarrollo institucional, en ese momento la dictadura se da cuenta que la Contraloría tiene demasiados poderes. Y el año clave de esto es el año 1977. ¿Por qué? Porque en el año 77 pasan tres cosas importantes. Una, la dictadura modifica el régimen de control que tenía la Contraloría y le dice, no, usted solo va a controlar la legalidad y la constitucionalidad. Sobre el mérito, la oportunidad, la conveniencia, los resultados, de eso me encargo yo. Y es una reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el 77. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque la dictadura conforma el poder sobre el Estado en su totalidad a través del sistema de administración financiera del Estado. Y eso le da el poder al Ministerio de Hacienda que nunca había tenido antes y que en rigor seguimos administrando hasta el día de hoy. Dos, el año 77, Pinochet está ofendido, la comunidad internacional lo repudia y decide llamar a un plebiscito, ¿no? Esto quiero un poco construir bajo el paso previo al argumento que desarrolló Diego, que a mí me parece que es muy interesante. Y todos bien sabemos que ese era un plebiscito por la dignidad. Entonces, Pinochet lo que hace es que firma la convocatoria de plebiscito y el contralor Humere le dice, momento, no. ¿Y por qué le dice que no? Bueno, por una razón muy simple. Porque ese plebiscito no está reconocido ni en la Constitución ni en la ley. Usted no puede llamar a plebiscito. ¿Por qué esto era tan relevante? Porque lo que demuestra la historia institucional chilena es que después de la destitución de Vigoré en el 45, los presidentes progresivamente comenzaron a reducir los decretos de insistencia y más o menos se sometieron a las decisiones de Contraloría. Cuando el 77 Humérez objeta esto, lo que hace Pinochet no es removerlo, lo que hace Pinochet es adelantar, más bien apurar su decreto de jubilación, ¿no? Su expediente de jubilación. Nombra a Sergio Fernández 3 meses, que terminó siendo su ministro del Interior, timbra la convocatoria a plebiscito y de ahí, por lo tanto, esa cartola indigna
de la convocatoria al plebiscito en torno a la dignidad, ¿no? Que era más bien el apoyo al dictador. ¿Por qué estas discusiones creo que es tan relevante? Porque la Constitución del 80 prácticamente no tocó a la Contraloría. De hecho, la Contraloría descansa más o menos en sus mismas reglas de aquellas que la fundaron en el Pacto del 43. Segundo, sus propias atribuciones prácticamente no han sido alteradas, ¿no? Seguimos administrando el criterio de la década de los 60. Y tercero, progresivamente tiene un nivel de legitimación que está dada, irónicamente, bajo la idea de que es el mejor representante o la institución que mejor representa el control del poder, dando cuenta de que él es esencialmente fiduciario. Y por cierto, esto no es solo obra de Contralorito, ¿no? En el fondo, ¿no? Aquí lo que hay es la tradición institucional instalada. De los 17 contralores que, por lo tanto, por cierto, ustedes ven ahí, todos hombres, ¿no? Hasta el año 2005, que ha sido la única reforma constitucional relevante, porque en ese momento nosotros trasladamos el modelo donde un contralor duraba hasta los 75 años de edad como un ministro en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, a un periodo de 8 años. Lo que pasa a partir de la reforma del 2005 es que eso implica, por lo tanto, que los dos contralores siguientes, que es Ramiro Mendoza y Jorge Bermúdez en la actualidad, sean dos contralores externos. Cada uno le ha dado cierta identidad, pero lo que han demostrado en la práctica de ambos es que ellos siguen siendo sujetos, a su vez, de las decisiones del pasado. Entre otras cosas, porque ese modelo de control en una sola mano, construido sobre un modelo de precedentes obligatorios, esencialmente se desarrolló bajo la conciencia institucional de controlar el presidencialismo. Y esa idea es extremadamente potente en el modelo institucional chileno. ¿Y por qué es tan potente? Bueno, porque cuando uno hace análisis comparado, no es posible comparar este sistema de control con ninguno de los que pueda existir en el derecho comparado. No hay otro igual. Hay muchas contralorías, pero no hay una que reúna en una sola mano todo ese poder. Y en segundo lugar, que represente con tal fidelidad el contrapeso al ejercicio del poder presidencial. Más bien, es más importante el contrapeso desde el punto de vista de los resultados, el contrapeso que realiza al poder presidencial la Contraloría que aquel que puede realizar el Congreso. Y eso, por cierto, implica decodificar varias de las cuestiones que identifican el régimen institucional chileno, ¿no? Eso brevemente para poder comenzar. Muchas gracias. Bien, ahora corresponde que realicemos esta ronda de réplicas, observaciones, preguntas cruzadas y vamos a partir en el mismo orden. Constanza, lo que tú quieras plantear. Ya. No está Constanza. Ah, estás ahí. Ya, dale. Estoy. Sí, me parecieron todas las exposiciones muy interesantes. Quería solo quizás volver a señalar que hay algunos que han sostenido últimamente que esta es la constitución que yo llamo de 1980 es en verdad la constitución de la concertación, que es la constitución que la concertación en alguna medida creó. Y yo creo que en alguna medida mi exposición trató de mostrar que hay en gran parte todas las prácticas que uno, digamos, desprecia de la concertación o del poder que digamos que creó, son prácticas que obviamente tienen factores externos, pero que en alguna medida pueden ser reconducidos a decisiones de la Constitución de 1980. Y creo que eso es importante porque, claro, en parte del progresismo académico ha empezado a decir que no, que es la Constitución de la concertación, que no hay que mirar tanto la Constitución del 80, que esta idea de la dictadura ha sido demasiado enfatizada. Y creo que yo creo que es ignorar toda la forma en que las reglas operan en materia constitucional y cómo efectivamente configuran prácticas, que no son solo, y en ese sentido la Constitución no es solo un texto normativo, sino que es como una máquina constitucional que hace probable que existan digamos, este poder que se configura.
En relación a lo que planteó Diego, me pareció interesante, pero no entendí la conexión final con con el plebiscito de 1980. Y estoy de acuerdo con él en que efectivamente la Constitución del 80 no tiene ningún mecanismo de apertura, digamos, plebiscitario. Yo diría que el plebiscito que está, digamos, del artículo 129, 128, 129, es un plebiscito que básicamente dirime un conflicto entre Congreso y presidente. No estoy tan segura de que le dé tanta autoridad al presidente. Obviamente tú eres el experto, pero no estoy tan segura de que le dé tanta autoridad, digamos, que sea una regla que le dé tanta preeminencia al presidente, porque precisamente con 2/3 del Parlamento es probable que digamos que las fuerzas políticas estén del lado del Parlamento. O sea, lo mismo que sucedió con las FP, y creo que nunca ha sido llamado un plebiscito del artículo 128, 129. Entonces, me caben dudas de que no es una regla más o menos simbólica y no una regla que efectivamente, digamos, eficaz y que quiera darle digamos, que le quiera dar más poder al presidente y que efectivamente sea una regla eficaz que va a tener resultados y que podría eventualmente favorecer al presidente si es que llamara el plebiscito. No sé si nunca ha sido utilizado, creo que nunca ha sido utilizado. Y creo que hay una regla del plebiscito. Esta regla del plebiscito se toma de la Constitución del 25, pero con ligeras modificaciones. Y quizás la de la Constitución del 25 el conflicto era más evidente y digamos, mostraba más que el presidente era el que tenía digamos, el poder. En relación un comentario en relación al plebiscito del 88, que no sé si es el plebiscito al que se refería Diego, que creo que era el del 80, pero el plebiscito del 88 creo que jugó un rol bien importante en Chile y para la conformación de la concertación. Se ha destacado que el plebiscito de 1988 sirvió para unir a los partidos políticos de una manera que habría sido impensable que se hubieran unido. O sea, el plebiscito del 88 lo que hizo fue que todos los partidos que se estaban creando y que todas las fuerzas políticas más o menos de centroizquierda se unieran para derrotar a Pinochet. Y yo creo que esa regla, ese llamado a plebiscito fue efectivamente perjudicó en términos, digamos, entre comillas, porque fortaleció la posibilidad o incentivó la posibilidad de una coalición que duraría y que por lo menos, digamos, que estaba más fuertemente amarrada y que durar 10, 15 o que eventualmente duró 20 años. Eso, no tengo mucho más que comentar de las otras exposiciones. Muy bien, entonces le damos la palabra a Diego Pardo. Muchas gracias, muy buenas las exposiciones y muy interesante tener estos 5 minutos. Entonces, yo estoy de acuerdo con Constanza, aunque Constanza no esté de acuerdo conmigo. Desde luego, lo que quería destacar es cómo el plebiscito, desde luego, o sea, no hay que perder de vista que el plebiscito es parte del presidencialismo, no es una institución extraña al presidencialismo. Precisamente por eso yo traía a colación esta cita a Marx, ¿no? O sea, el presidencialismo se basa precisamente en la verificación de un plebiscito temporal, cada 4 años, mediante el cual se elige a un presidente, y esta cita a Marx lo que dice es que cada 4 años se elige por la gracia del pueblo a una especie de líder moderno, ¿no? Una especie de líder democrático. Eso es lo que está detrás de la ideología presidencial, y desde luego esa ideología presidencial no solo gobierna la Constitución de 1980 o el pensamiento y la ideología de quienes redactaron la Constitución del 80, sino que también gobierna en parte la propia realización del plebiscito del 80, la realización del plebiscito del 88 y la institución del plebiscito como ha estado consagrado en general en el constitucionalismo presidencialista chileno, que es una cuestión que viene de 1925, ¿no? Y entonces sobre lo que yo quería llamar la atención es sobre en esta configuración de un nuevo espacio político mediante la Constitución de 1980 y cómo el plebiscito de 1980, no el que está consagrado en la Constitución, que insisto, viene de antes con diferencia, ¿no? Pero el plebiscito del 80, por el que se aprobó el fraude, esta trivialización, o sea, como ese plebiscito del 80
cuenta como una instanciación de del propio compromiso ideológico que hay detrás de los creadores de la Constitución de 1980, ¿no? Y no estoy diciendo que nosotros estemos entonces anclados a esa interpretación de la institución y que todos los plebiscitos sean malos o que todos los plebiscitos van a reproducir permanentemente esa ideología que sostenía la Junta. Lo único que estoy diciendo es que uno puede entender en mejor medida, gracias a la consagración del plebiscito en la Constitución del 80, el sentido que tuvo el plebiscito de la Constitución de 1980. No alcancé a explicarlo, lamentablemente, y tampoco voy a alcanzar ahora porque no se me fueron los... Ahora, Constanza dice que no está tan segura, agradezco aquí la intervención, ¿no? Dice que no está tan segura en que el plebiscito, como está consagrado en la Constitución de 1980, refuerce el poder, porque la Constitución de 1980, 1989, 2005, etcétera, ahí depende de los gustos, ¿no? Le da la oportunidad a 2/3 del Parlamento para forzar al presidente a aprobar su reforma constitucional, insistía, ¿no? Y la pregunta es, bueno, pero son 2/3 del Parlamento, ¿no? O sea, ¿cuál es la posibilidad de que se configuren esos 2/3 del Parlamento, ¿no? Y recién ahí el presidente todavía tiene un salvavidas que cualquier presidente razonable solo va a usar cuando no sea de plomo, y por esa gracia del destino, Pinochet decidió utilizarlo en el 88 con quizá el peor error de cálculo que cometió, ¿no? Ahora, yo creo que el plebiscito del 88 en cierta medida refuerza lo que yo estoy diciendo. El plebiscito del 88, el sí o no, refuerza esta imagen que tenía la Junta de que le bastaba con configurar un espacio político que legitimara a un líder durante cierto tiempo para que ese líder pudiera ejercer una democracia autoritaria presidencialista, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el sentido tanto de la institución del plebiscito como de su realización en el 80, el 88. ¿No? Muy bien, Diego. Ahora vamos a las réplicas, observaciones, comentarios de Amaya Alves. Bien. Bueno, gracias. Siempre aprendo escuchando a mis colegas, así que les agradezco sus palabras. Quizás me gustaría tratar de buscar un nexo, en el fondo, como algo que haya fluido de las exposiciones de cada uno en el panel. Me parece que en buena medida lo que señaló Constanza y lo que ratifica Diego, me parece que hay bastante, digamos, que fluye unas ideas bastante, yo diría, cercanas en ese punto, es que el modelo de la Constitución, porque evidentemente la Constitución es mucho más que el texto, es un modelo constitucional, y por eso Gargarella le llama la sala de máquinas, y Diego lo ha dicho varias veces. Esa sala de máquinas distribuyó poco poder a los ciudadanos, a las personas, buscó entregar nichos de poder bastante relevantes en materia económica a ciertos grupos que son los que sostenían y los que han sostenido el modelo en Chile. Y lo que yo intenté hacer es dar otro ejemplo, cómo el catálogo de derechos fundamentales entregó y ha entregado históricamente ningún poder a los pueblos originarios, a pesar de las obligaciones internacionales que ha ido paulatinamente adscribiendo Chile. Entonces, quizás la pregunta es, ¿por qué? Si Chile firmó, incorporó esa cláusula que dice que va a limitar su soberanía por los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes, ¿por qué en la práctica el modelo ha sido inmune, realmente inmune en materia de reconocimiento de pueblos originarios? Uno puede quizás encontrar algunos ejemplos como de derechos culturales, pero siempre muy folclorizado, muy digamos, abstracto y genérico, pero en temas de tierra, en temas de derechos políticos, en materia de participación, yo diría que el sistema ha sido inmune. Entonces, mi llamado o mi invitación era que cuando miremos el modelo pensando en lo que queremos distinto, seamos mucho más incisivos, y por eso agradezco las exposiciones de todos mis colegas. Lo mismo lo que dice Luis Cordero cuando él habla del rol que ha jugado la Contraloría, del rol, a lo mejor tenemos que hablar
he visto muchas exposiciones de personas, yo diría, afectas al régimen actual, diciendo que no podemos tocar el Banco Central, que jamás podemos tocar el Banco Central. Eso para mí ya es como una alerta, es como una luz roja diciendo, ay, aquí debe haber algo. Entonces, pienso que hay que hacer un trabajo de joyería, de analizar la Constitución del año 80 como un modelo neoliberal extractivista que ha entregado mucho poder a unas élites y que ha despojado de poder a todo el resto. Y me parece que esa era mi invitación, ejemplificándolo con un caso que conozco en mayor profundidad, pero ese era un poco, digamos, el llamado, la invitación. Eso. Gracias, Amaya. Ahora vamos a las réplicas u observaciones de Luis Cordero. Sí, oye, no, yo creo destacar dos cosas. Yo creo que, a propósito de lo que dice Amaya, yo creo que la reflexión que uno debiera tener es que la Constitución no solo organiza y distribuye poder, que es la manera tradicional de entenderla, al interior del Estado, en el fondo, ¿no? Y yo creo que la invitación de Amaya es interesante porque yo creo que uno también tiene que entender que la Constitución también distribuye poder entre el Estado y la sociedad civil, en el fondo, ¿no? Y eso es bien determinante porque eso impacta en muchas cosas, no solo impacta en derechos, impacta en mecanismos de participación ciudadana, impacta en mecanismos de diseño institucional, etcétera, en el fondo, ¿no? Y a mí me parece que esas dos distinciones de cómo se distribuye poder, este es el primer momento constitucional, en la tradición constitucional chilena, en donde yo creo que esa es una distinción que está como, pareciera que es como está a la vista en el fondo. No sé si evidente, pero a lo menos está a la vista, ¿no? Uno no podría eludirla en el fondo. Lo segundo es que en la discusión sobre cómo distribuir poder o cómo organizar el poder, a mí me parece que es relevante hacerse la pregunta, y por eso traje el ejemplo de Contraloría, porque me parece que es muy determinante. Uno no puede hablar del control del régimen presidencial chileno sin tener la Contraloría al lado. O sea, yo creo que omitirla, como yo creo que a veces pasa, y además los efectos que tuvo en la práctica institucional es engañarse en el fondo, ¿no? Es como, voy a hacer un ejercicio, ¿no? Si yo quisiera pasar a un régimen parlamentario, o sea, me implica esencialmente reestructurar todo ese modelo. Pero además, en esa práctica institucional se generó una cuestión que es un poco más compleja en el diseño institucional del 80. Y es que es posible ejercer poder institucional genuino en el Estado si tú estás lejos de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos. Eso yo creo que es la consecuencia de validar un mecanismo tan aséptico en el fondo, ¿no? Entonces, ¿eso qué provoca, no? El efecto que provoca un efecto hacia la práctica institucional de la Constitución del 80 y en adelante en su apropiación imperfecta, como uno quiera denominarlo. Estoy hablando de poderes públicos esencialmente, ¿no? Donde el único ejercicio separado, genuino, que evita la contaminación de la política o del corto plazo es dando autonomía, ¿no? Entonces nos empezamos a llenar de autonomía, ¿sí? Entonces, no es solo el Banco Central, es que, con respeto, el CERVEL también quiere ser organismo autónomo, el Consejo de la Transparencia, y lo terminó siendo, ¿no? El Consejo de la Transparencia también lo quiere ser, y claro, la Constitución termina siendo una gran atomización de instituciones autónomas. Y eso, o sea, lo que uno no podría concebir razonablemente bien en un modelo institucional es que un sano sistema constitucional esté construido en base a un régimen de atomizado de autonomías constitucionales, donde lo único que uno puede pretender genuinamente es ser autónomo. Esa pretensión lleva implícita la idea de alejarme del escrutinio que puede establecer un sistema democrático. A mí me parece que es una alerta que es indispensable en términos proyectivos, porque el pacto del 43 es un pacto que tiene una racionalidad para controlar el presidencialismo, pero tiene una particularidad muy específica que hace que la Constitución del 80 prácticamente no la toque en términos formales, ¿no? Pero de la cual la práctica institucional posterior solo pretende hacerse de ella para reclamar para sí un alejamiento entonces del régimen de rendición de cuentas. Para decirlo en sencillo, es posible provocar la independencia que algunas decisiones públicas o algunas agencias pueden tener sin reclamar de la Constitución esa autonomía. Uno no puede
trivializar la Constitución como mecanismo de distribución del poder al amparo de autonomías masivas y atomizadas, ¿no? Eso. Muy bien, ahora vamos a ir a las preguntas, tenemos varias, así que los que estén muy desesperados por contestar, ojalá contesten, así podemos leerlas todas y tener respuestas para todo lo que se planteó por la audiencia. La primera es para el que quiera. ¿Qué opinan sobre que se aumenten los años de presidencia, que haya reelección de otros 4 años? Son muy pocos, son los 4 años. ¿Al agua? No. Bueno, mientras lo piensan... Ahí va Sí, Diego. Diego. Dale. Bueno, como en todo tengo opiniones encontradas. Ahora mi opinión no es tan relevante, mi opinión personal no es tan relevante, ¿no? El punto de tener reelección, o sea, perdón, el punto de tener elecciones sucesivas cada cierto tiempo, un tiempo menor, la idea es vincular a la cabeza del Ejecutivo con el electorado y entonces permitir que el Ejecutivo no se produzca una desvinculación entre el Ejecutivo y el electorado que por culpa del paso del tiempo, ¿no? Y entonces, en la medida en que el tiempo de presidencia aumenta, eso exige que haya otras formas de exigencia de vinculación del Ejecutivo con el electorado, alternativas a la elección, ¿no? Y entonces, si me preguntan usted a mí, ¿usted está de acuerdo con que sea 4, 6, 8 años? Yo estoy de acuerdo con que haya formas de vinculación entre el electorado y el Ejecutivo permanente, ¿no? Si la vía que se determina es cada 4 años, perfecto. Si se determina una vía cada 6 años, entonces hay que analizar otras formas de vinculación o revinculación del electorado como en el presidente, como por ejemplo acusaciones constitucionales o la posibilidad de recall, etcétera, ¿no? La cuestión que estoy tratando de decir es que mientras más aumenta el periodo de duración del cargo de presidente, mayor es la presión por vincularlo nuevamente con el electorado, ¿no? Y ahora el problema de la reelección también es un problema sempiterno de los presidencialismos, ¿no? La idea de no tener reelección, o sea, la justificación que subyace a no tener reelección es evitar que al menos el último periodo, sino todo el periodo presidencial, se convierta en una campaña política plebiscitaria, ¿no? Y entonces la idea es que un presidente no pueda, o sea, la idea de que un presidente no sea reelegido es que no se dedique a hacer campaña y a inaugurar todas las cosas, a abrir todos los hospitales y cortar todas las cintas el último año, ¿no? Sino que distribuya las políticas públicas dentro del periodo, ¿no? La idea de tener reelección, de que el presidente pueda reelegirse, es poder, de nuevo, revincular al electorado con el presidente que está haciendo, es decir, premiar, en cierto sentido, al presidente que lo está haciendo bien, ¿no? Y entonces todas estas cuestiones, yo no tengo una receta única, pero la cuestión es que nosotros tenemos que analizar en un contexto de creación constitucional cómo se vinculan todos estos elementos, ¿no? Todos estos engranajes. O sea, si vamos a permitir la reelección, entonces tenemos que evitar que la presidencia se convierta en una campaña permanente. Si vamos a prohibir la reelección, entonces tenemos que aumentar la presión por premiar o hay que abrir otros canales para premiar a una coalición de gobierno que lo ha hecho bien, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son discusiones que se están abriendo ahora recién. Pero agradezco la pregunta porque creo que puede aclarar algunas. Muchas gracias por responder la pregunta de Bárbara Carrasco. Ahora va otra pregunta, esta es tremenda. Dice, ¿en qué medida la noción del Estado sigue vigente? De Osvaldo de la Fuente. Menos mal que contesté la de antes porque así no contesto. Sí, tú, ¿no? Ya estás muy bien. ¿Yo puedo contestar algo ahí? Sí, dale. En relación a la pregunta anterior también, claro, estoy de acuerdo con Diego y solo decir que, claro, que en ese sentido la reelección, como lo que pasa en Estados Unidos, es más que nada un referéndum acerca de cómo lo hizo el gobierno. O sea, se entiende en principio que dura 8 años y se plebiscita si sigue o no sigue, porque claro, la simetría entre el que está gobernando y el que está, digamos, candidateándose es grande.
Entonces tiene que ser visto como claro, un referéndum acerca de su mandato. Y en relación al Estado, yo no sé desde qué perspectiva es la pregunta, no sé si a qué se refiere, pero claro, lo que yo podría decir es que obviamente bajo la Constitución del 80 existió un repliegue del Estado en términos de sus funciones sociales y económicas, y que eso es lo que se denomina principio de subsidiariedad, y que básicamente lo que hizo el Estado fue confiar, digamos, se replegó y confió en y configuró un mercado para que fuera el mercado el que distribuyera los bienes, los servicios, etcétera. Y el Estado y el mercado fuera, las empresas privadas fueran las que produjeran los bienes y los servicios necesarios. Yo diría que al revés, yo diría que este es el momento para repensar un nuevo rol del Estado. O sea, yo diría que de hecho uno lo podría ver, o sea, es el momento para repensar el rol del Estado y para repensar que en vez de principio de subsidiariedad queremos un Estado solidario, es decir, un Estado que se haga cargo de configurar instituciones que hagan posible una verdadera ciudadanía y con derechos sociales reales. Y también yo diría que no está más vivo que nunca el Estado, y eso lo ha mostrado la pandemia. La pandemia, creo yo, ha mostrado que es imposible vivir sin Estado. O sea, porque, por ejemplo, cuando hubo el conflicto, o sea, cuando el problema era qué se hacía si se pagaba a los trabajadores que no iban a poder trabajar, la pregunta era más o menos legítima, en el sentido de que, efectivamente, si los trabajadores no trabajan por una decisión del gobierno y las empresas tampoco están recibiendo ingresos, ¿de dónde sale la plata? Digamos, ¿cómo se soluciona ese problema? Y yo diría que el rol era claramente el rol del Estado, nuevamente con la regulación de precios, con digamos, como la pandemia mostró que es imposible vivir sin el Estado, y no lo mostró solamente que esto ocurre en momentos excepcionales, sino que mostró que es una institución importante a la hora de regular y de proveer de bienestar y de proteger. Así que yo diría que al revés, es importante y desde ahora en adelante más importante que nunca. Eso en relación al Estado. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Para qué decir la salud? ¿A dónde se fue a mirar? ¿Alguien más quiere decir algo? Porque hay muchas preguntas. Viene una que espérate, es que hay una que viene para todos, pero yo creo que tiene nombre. Rocío Alvarado pregunta, ¿cuál es la diferencia práctica de declararse como un Estado plurinacional y Estado multicultural? ¿Podrían declararse ambos principios implicando cada uno distintos efectos? ¿Yo? Dale, Amaya. Ya, gracias. Gracias, Rocío, por la pregunta. Yo creo que es una distinción muy necesaria e interesante a la vez, porque en el fondo todas estas ideas que estamos conversando acá siempre tienen algunos autores y algunos ejemplos concretos en que han sido aplicadas, ¿no? El multiculturalismo es una vertiente dentro del constitucionalismo liberal, tiene exponentes muy connotados como William Lincoln en Canadá, y por lo menos a quien yo más conozco. Pero, ¿saben? El multiculturalismo se mantiene dentro del paradigma, yo diría, del Estado constitucional liberal, y dentro del paradigma también respecto a los pueblos originarios de los derechos humanos. O sea, en definitiva, los derechos para los pueblos originarios generalmente se vinculan a derechos de participación o derechos civiles y políticos, derechos culturales, pero siempre dentro del paradigma, digamos, podríamos llamar universal, con todas las críticas que eso tenga. En cambio, la plurinacionalidad es interesante porque estos dos conceptos están de alguna manera en tensión dentro del convenio 169. Cuando uno estudia el convenio se da cuenta que habían estas dos vertientes, de una por simplemente el paradigma de los derechos humanos aplicado a pueblos originarios, y otro que abogaba muy fuerte por la autodeterminación, entendida como la facultad de determinar no solo su desarrollo económico, la toma de decisiones mediante sus propias instituciones políticas, la educación, la cultura, incluso el credo. Entonces, esta idea de autodeterminación termina como cediendo espacio frente al paradigma de los derechos humanos. Por tanto, no me parece que sean lo mismo, me parece que el multiculturalismo es una versión más limitada y dentro de este paradigma universalista que muchas veces se le hacen objeciones culturales. En cambio, la plurinacionalidad
claro, me parece más interesante, pero claramente significa abrir espacios de poder que en este país y de distribución de poder mediante la adopción de normas jurídicas, y por tanto me parece un estándar más exigente y por supuesto un poco más difícil de lograr. Ahora, yo quería comentar que me llamó la atención, y no sé si a ustedes, que en el estallido social una de las grandes imágenes que vimos en las distintas fotografías del estallido era la bandera vinculada a los pueblos originarios. Como que la demanda del estallido social en buena medida también se podía reconducir como a la situación de los pueblos. Entonces, quizás para tu pregunta, habría que preguntarle a los propios pueblos, porque me parece que parte del problema ha sido que otros han hablado a nombre de ellos. Entonces yo creo que habría que preguntarles a ellos si la multiculturalidad es suficiente o si lo que realmente quieren son espacios de poder a través de la plurinacionalidad. Eso. Bien, ahora hay otra pregunta para el que la quiera tomar, es si pudieran comentar acerca del proyecto gremialista de la Constitución de 1980 en cuanto a separar lo político de lo social y cómo combatirlo considerando el espíritu del estallido, por ejemplo, cabildos. Yo no quiero monopolizar, pero yo podría hacer algo. Después vamos a empezar con preguntas que vienen, hice las que venían abiertas, así que después cada una tiene sus preguntas. Amaya, si quieres contestar. No, solo comentar que me parece una buena pregunta y me parece que en buena medida Constanza un poco nos dio como intuiciones de cómo lo político fue neutralizado, porque finalmente no era lo querido. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero usaban esa palabra, la politiquería, como los políticos eran como denostados como actividad, y de alguna manera eso permeó porque además separó lo social o intentó separar lo social de lo político, que yo creo que en una norma constitucional es de la esencia que van reunidos. No conozco el proyecto gremialista, yo no sé si alguno de mis colegas pudiera comentar algo más de ese, pero me parece que en el espíritu del estallido, ahí sí retomo, el proceso constituyente debiera ser un esfuerzo, entiendo, mucho mayor por conectar con la ciudadanía, y yo creo que ahí hay una deuda de cómo se va a abordar el trabajo de la constituyente, para que el trabajo de la constituyente tenga un vínculo directo a la ciudadanía, porque, y esto lo dijo el otro día Joel Colón, y yo solo lo repito, el poder constituyente no es el órgano constituyente es una expresión del poder constituyente, pero el poder constituyente es el pueblo y lo más probable que no esté. O sea, digo, si el órgano constituyente no sabe conectar con el poder constituyente, evidentemente vamos a tener problemas. Eso, solo eso. Bien, para Diego, la fórmula del plebiscito del 80, ¿cómo se estableció? ¿Ya aparecía en las constituciones anteriores, la del 25 u otra? ¿O fue otra invención, otro candado fáctico? A ver, la constitución del 25 era una constitución presidencialista y consagraba un plebiscito en términos relativamente similares al plebiscito que está consagrado en la constitución de 1980, ¿no? Entonces yo diría que si me apuraran, yo tendría que decir que no es una invención de quienes redactaron el texto de la Constitución de 1980, pero es que en los detalles se nos escapa el diablo, ¿no? El plebiscito, como estaba establecido en la Constitución del 80, tiene diferencias específicas con el plebiscito de la Constitución del 1925 y tiene también vinculación con propias reglas que estaban en la Constitución de 1980, que lo hacen un monstruo muy distinto y mucho más terrible, ¿no? El plebiscito, en primer lugar, ambos plebiscitos funcionaban, el del 25 y el 80 funcionaban como una forma de resolver, un conflicto entre el Congreso y el presidente respecto a una reforma a la Constitución, ¿no? Y también eran convocados por el presidente. La diferencia es que las reformas constitucionales en la Constitución de 1925 se aprobaban por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, ¿no? Y entonces, ahí hay una primera cuestión. O sea,
recién para que el Congreso pueda alcanzar siquiera a torear al presidente con una reforma constitucional, ya tiene que alcanzar una regla de decisión de 3/5 o 2/3 en la Constitución de 1980, lo que hace que sea un mecanismo, hay que partir apostando mucho, ¿no? Y en segundo lugar, se nos escapa también, bueno, y en la Constitución de 1925 estaba consagrado este plebiscito, pero no se prohibían otros plebiscitos. Entonces, a nivel legal se podían establecer también otro tipo de plebiscitos. Y eso, a nivel legal, no existían las leyes orgánicas constitucionales, que es lo que nos dijo, que es lo que explicó Constanza, ¿no? Y entonces también podía regularse por ley el plebiscito que estaba establecido en la Constitución, ¿no? Entonces, no había también una segunda apelación a una mayoría calificada, ¿no? En el caso del plebiscito del 80, nosotros no podemos olvidar que en la Constitución original, en el 80, la regla de insistencia del Congreso para la reforma constitucional eran 3/4, no 2/3, ¿no? En la Constitución del 80 decía que cuando el Congreso insistiera por los 3/4 de los diputados y senadores en ejercicio, recién ahí el presidente podía convocar al plebiscito, ¿no? Y también no podemos olvidar que el plebiscito, que el presidente tenía la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados, en la redacción original. Eso después se modificó en las reformas pactadas a fin de la dictadura, ¿no? Pero estaban esos elementos, ¿no? Y también no se puede olvidar que estaban los senadores designados y vitalicios en el Senado, ¿no? Es decir, el Senado tampoco era elegido completamente de manera democrática. Entonces, todos esos elementos que de cierta manera son externos a la consagración del plebiscito en el 80, lo vuelven un Frankenstein mucho más tenebroso que el que está en la Constitución de 1925, a pesar de que la ideología, en rasgos generales, es relativamente similar, ¿no? Bien, ahora vienen un par de preguntas para Luis Cordero. Nancy Duma pregunta, ¿quiénes son los que llevan adelante el empoderamiento de la Contraloría en 1943? Ese es un pacto transversal, Juan Antonio Ríos. La razón era muy simple. Estábamos en periodo entre guerras, Chile estaba pasando una crisis bien compleja y era una manera en que el Senado y la Presidencia de la República en particular acordaron poder ordenar las finanzas públicas, ¿no? Y entonces, esa es una reforma que tiene un acuerdo relativamente transversal, pero no es gratis. La decisión final es, bueno, entonces, si usted va a tener todo ese poder, al otro lado, yo prefiero que la Contraloría sea autónoma, ¿no? Por eso, el 43 es la autonomía constitucional y el Congreso no deja pasar 2 años para advertirle al Contralor que tiene que... Lo acusa constitucionalmente y lo destituye para decir que su modelo de control de presidencialismo tiene que ser un poco más sustantivo, ¿no? Eso sería un poco la lectura de ese pacto del 43. Bárbara Orellana pregunta, ¿qué elementos orgánicos y formales serían deseables de modificar en la Contraloría General de la República? A ver, yo el ejemplo de la Contraloría la traje como ejemplo, ¿no? Para mostrar otro rostro de la distribución del poder, esencialmente. Soy de una disciplina que le tiene que se ordena en torno a eso también, entonces no... Yo creo que hay que tener cuidado. Yo reconozco que tengo muchas dudas, como también tengo dudas en torno a la conformación del gobierno judicial, en la misma duda que yo tengo sobre la conformación del gobierno o la estructura de la Contraloría, ¿no? Yo sé que hay muchos que piensan que debiera ser colegiada. Yo creo que hay modelos y modelos de colegiatura. Un modelo de colegiatura que ha sido beneficioso puede ser el del Banco Central. Un mal modelo de colegiatura es el del Consejo para la Transparencia, porque no hay nada más absurdo que tener un órgano colegiado con 4 miembros, ¿no? Eso es más bien una distribución de cargos que más bien un órgano de representación diversa. En el fondo es como absurdo. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo solo hago la advertencia, de muchos nosotros en este proceso vamos a hablar de constitución y vamos a hablar de mucha política pública, pero eso no significa que todos los ajustes son de la Constitución. Uno tiene que preocuparse el día mañana del nuevo texto constitucional, y el día mañana del nuevo texto constitucional significa hacerse cargo del resto de la arquitectura institucional que está en la regulación agua abajo y que, en mi opinión, es mucho más importante. Un ejemplo de eso es que la dictadura, una reforma quirúrgica que hizo después de los Humères, fue pasar todos los cargos
de la Contraloría a cargos de exclusiva confianza. Completo. Y eso tenía por finalidad demoler la tradición institucional dentro de la Contraloría. Y eso era una amenaza directa a la Contraloría. Por ejemplo, ese tipo de ajustes que están más bien en la estructura legal, más que en la estructura constitucional, me parecen más plausibles, en el fondo. Sobre las otras, yo sigo teniendo dudas, tengo cierta prevención, y también con mi prevención sobre la discusión del modelo de gobierno judicial. Ahí hay otra discusión que también la podríamos haber discutido acá, pero por tiempo no lo podemos hacer, pero que también tiene que ver con estos roles, ¿no? De cómo evitar que cualquier modelo de gobierno judicial termine por afectar la independencia judicial o a la inversa. Sabemos que te tienes que retirar pronto, pero esta pregunta había quedado en el tintero y quizás la puedes tomar. ¿Es posible, Sebastián Salazar pregunta, ¿es posible compatibilizar poder centralizado autónomo de administración fiscal de Hacienda con el funcionamiento autónomo de política monetaria del Banco Central? ¿Qué hacer con ese fetiche por la autonomía? El debate de descentralización tiene dos lados, creo yo. Uno, el visible, cómo distribuimos poder. Y hay otro que es como el lado oscuro de la luna, pero es el más importante, que es la descentralización fiscal. Y me parece que ahí es el área de discusión de diseño institucional. Esto a propósito de una expresión que ocupó Diego. La oportunidad de discutir un nuevo texto constitucional permite, entre otras cosas, mirar el sistema en su globalidad, ¿no? Porque hay un tema de incentivos institucionales para ver cómo se comportan, ¿no? Y cómo convergen o divergen en algunos casos determinado tipo de decisiones. Descentralización fiscal es clave, y eso es ir al corazón del modelo de descentralización fiscal, que está en el corazón del modelo de administración financiera del Estado de la Constitución del 80 en particular, ¿no? Eso es uno de los debates de distribución de poder, creo, más importantes. Y no tiene que ver tanto con el Banco Central, tiene que ver con el rol del presidente de la República y la gestión fiscal a nivel centralizado o descentralizado. Y tiene una pata de impuesto eso también, ¿eh? Que no, solo para dar el titular, eso tiene una pata de impuesto que creo que es bien relevante, por el principio de no afectación en el caso chileno. Bien, las dos últimas preguntas abiertas. Maite Collado pregunta, ¿es necesario incorporar al quinto poder en el nuevo constitucional? Y digo, la última la dejo planteada también, Deadshot. ¿Qué alternativas hay para consolidar una mayor independencia y autonomía entre los poderes del Estado para la nueva constitución? Esta en miras de mayor descentralización. Bueno. ¿Sí, Diego? Sí, son preguntas que, sobre todo la de Deadshot, ¿no? Que también tiró una de esas balas mortales ayer, ¿no? Son preguntas que nos dejan en una posición un poco como si estuviéramos nosotros algo incómoda, al menos para mí, no voy a hablar por mis colegas, porque tendríamos que estar creando, en cierto sentido, o adelantando nuestra posición frente al debate constituyente que yo creo que con toda probabilidad se va a abrir a partir de la convención constitucional el próximo año, ¿no? Nótense las palabras que usé. Ahora, yo quería, una cuestión relevante que tocó Luis Cordero al final, es el tema de la descentralización fiscal y financiera y en qué medida eso se relaciona con la descentralización territorial general, ¿no? Y también se vincula en cierto sentido con una pregunta que dejamos un poco abandonada al principio, que era la idea del principio de subsidiariedad, cómo había sido aplicado, cómo se había entendido y cómo se había sido implementado y cuál es la posibilidad que puede existir de una participación real, ¿no? Y a lo que yo quería apuntar con mi exposición era a que fuéramos un poco más sospechosos cuando pensamos en el plebiscito como la panacea democrática y el ejercicio directo democrático, ¿no? Y entonces, muchas de las cosas de las preguntas que hay detrás, muchas de las preguntas que nos han hecho, muestran que en realidad la exigencia que hay en el estallido social es una exigencia que se manifiesta no solo en las calles, en marchas multitudinarias, sino que también en el ejercicio de poder popular espontáneo,
espontáneo, a través de cabildos, a través de reuniones. O sea, todos nosotros hemos estado terriblemente ocupados a partir de octubre del año pasado, reuniéndonos con un montón de gente discutiendo sobre esto, ¿no? Y eso, y la bajada constitucional a ese ejercicio de poder constituyente, que como dijo Amaya, no es el que ejerce la Convención Constitucional, sino que es lo que nos vincula a todos nosotros como miembros de una misma comunidad política, ¿no? Ese ejercicio requiere de una descentralización de la participación política y una descentralización presupuestaria y también de una concepción diferente acerca del pueblo, de los grupos, de los gremios, de las personas que participan, ¿no? Y entonces creo que el desafío constitucional que aquí ha emergido como un continuo frente a nuestras diferentes perspectivas es que tanto descentralización como esta especie de sospecha de autonomía que Luis magistralmente expuso, como el problema del plurinacionalismo, etcétera, nos exigen volver a constituir este poder que la Constitución del 80 con su plebiscito y con toda la maquinación de la Junta disolvió, transformando a toda la ciudadanía en una especie de público que aclama cada cierto tiempo a una especie de líder que Pinochet pretendía que fuera el mismo, ¿no? Pero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que lograr entender, o sea, este proceso constituyente nos permite entender la democracia, la autonomía, el financiamiento, los impuestos, desde otro paradigma. Yo creo que eso es una cuestión que ha estado rondando también en nuestra mesa y en las mesas anteriores y que no quería dejar pasar, ¿no? Quería aprovechar la pregunta de Deadshot para devolverle el balazo. Bien. ¿Alguien más que quiera responder a estas últimas preguntas? Se fue. Yo podría solo aportar un poquito en la última, en la de descentralización. Bueno, yo rescato algo que señalaba recién Diego. Saben, a mí me da un poco de nervio esta idea de que nosotros como profes de Derecho Constitucional podemos decir lo que debiera estar en la Constitución, porque me parece que ese es un modelo un poco obsoleto, esta idea de que la Constitución la redactan los expertos. Yo incluso una vez le escuché decir a un profesor que daba lo mismo si era legítimo en el origen, porque lo importante es que tuviera el contenido correcto. Esa frase entera a mí me produce un dolor de guata porque primero, creo que la legitimidad de origen de la Constitución es básica. Y segundo, pienso que si de verdad es el ejercicio del poder constituyente, será el poder constituyente el que tendrá que definir qué queda dentro, qué queda fuera. Entonces, en el fondo, lo único que podemos hacer nosotros como académicos, como personas que hemos estudiado estas materias, es hablar un poco de los pros y de los contras, de lo que ha habido en nuestra historia. Sabemos que históricamente siempre hemos sido unitarios, a pesar de nuestra forma geográfica. Eso parece que tiene una explicación más bien de centralización del poder político, pero desde el punto de vista geográfico nada justifica que sigamos siendo unitarios. Ahora, tuvimos ese fracaso del modelo federal, ¿no es cierto?, que era que íbamos a elegir hasta los curas párrocos, pero evidentemente en 1826 no estábamos preparados para ello. Quizás esta es una oportunidad en que el órgano constituyente, de cara justamente a esta idea de un pluralismo jurídico, de una incorporación de una plurinacionalidad, va a tener que trabajar esta idea de división del poder, pero evidentemente es un gran desafío. Eso. Bien, con esto vamos a cerrar agradeciéndole a Constanza Salgado, a Luis Cordero que se tenía que ir corriendo, a Diego Pardo, a Amaya Alves sus intervenciones, dejarlos invitados mañana al cierre de este seminario 40 años, a la sesión El Fraude, contexto sociohistórico. Yo no me resisto, tengo que decir esto, un pequeño homenaje a Floreal Recabarren, que es un ex regidor de Antofagasta que para el plebiscito del 80 votó 2 veces, citó a la prensa, demostró que se podía votar 2 veces y se fue preso. Yo creo que esa es parte de las cosas que están recordándose en este tiempo. Y vamos a tener mañana invitados a Hilary Giner, Alfredo Riquelme, Sergio Cañuqueo y Daniela Catino, y modera Claudio Fuentes. Se transmite por las 3 universidades, Universidad Austral, Diego Portales y Universidad Valparaíso.
y con el aliado estratégico El Mostrador. Así que mañana a las 5 de la tarde los esperamos de nuevo para este cierre que seguramente va a estar muy, muy interesante.